Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días. Les voy a compartir en el chat el link para Padlet. Chéquenlo, por favor. Y les voy explicando qué es lo que vamos a hacer. Como se los había mencionado en la sesión pasada, vamos a hacer a manera de una pequeña evaluación. Este tema es uno de los más complejos, tomando en cuenta que como se pudieron percatar, cada autor tiene una perspectiva distinta de la comunicación o de los entornos comunicativos. Sin embargo, se van uniendo poco a poco. Uno de los elementos más simples que tenemos en materia comunicativa es el de Aristóteles. Acuérdense que este autor es el que pues generaba ciertas estructuras para los mensajes, pero no existía alguna cuestión que permitiera monitorear cómo es que la audiencia estaba entendiendo el contenido o el mensaje. A diferencia de otros autores, por ejemplo, a mí en lo personal, desde mi perspectiva de comunicación, el que más me agrada es el de, no es Osgood, permítanme, el caso de Hobland, por ejemplo, donde toma en cuenta ciertos niveles de estímulo-respuesta y eso me permite no nada más plasmar mi mensaje a través de entornos como oral, visual o escrito, sino también se incluye la personalidad del receptor, las experiencias que tenga un número de personas o un grupo determinado. Ya lo he mencionado en algunas ocasiones. Yo tengo la oportunidad de impartir clase con bachillerato, con ustedes que pertenecen a educación y con administración de empresas. Son procesos completamente diferentes. ¿Qué es lo que los hace similares? Todos son estudiantes y todos son mexicanos. Esas van a ser las similitudes de todos mis alumnos. Sin embargo, los de administración tienen cierta personalidad, los de educación tienen características muy marcadas en cuanto a participación, en cuanto a entornos de confianza, en cuanto a la representación de sus dudas, en cuanto a el trabajo que entregan. Eso no los hace a unos malos o a otros buenos, simplemente son entornos completamente diferentes. Y Hobland era lo que plasmaba en este modelo. Y él mencionaba que el último punto de la emisión de un mensaje es justamente el cambio de opinión. En otras palabras, la parte o el nivel de persuasión que yo voy a inyectar en un individuo en específico o en un grupo de personas. Y que ahí se vincula bastante bien con el modelo de la aguja hipodérmica, que hasta la fecha no tenemos un autor definido, sino que ese modelo o esa postura vino a enriquecer otros modelos. Y sobre todo, ya cuando trabajamos con medios masivos de comunicación fríos, como puede ser la televisión más en específico o la radio, bueno, ahí hacemos diferentes ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ya sea que tengan descargado el manual de modelos de comunicación o ahí mismo en plataforma en la semana número 1, ahí debe de estar en los recursos de consulta. Ustedes van a encargarse de leer de manera detenida algún apartado que corresponda a los autores, uno nada más. Si quieren trabajar con Aristóteles, no hay ningún problema. Si quieren trabajar con Hobland, lo mismo. Ya que hayan leído y hayan identificado cada parte que el autor plasma en su modelo gráfico, ahora sí se van a ir al Padlet y en el Padlet me van a redactar
un ejemplo práctico donde se esté aplicando el modelo que mencionan. Ahora, ¿cómo lo voy a plasmar en el Padlet? Permítanme un minuto. Ok, en el Padlet voy a poner primero, donde dice título, van a poner su nombre. Nombre y apellido, perdón, solamente su nombre como ustedes quieran, para que yo pueda identificar a quién voy a evaluar el escrito que van a poner a continuación. Después me van a colocar el autor. Y después voy a empezar a escribir un caso práctico en donde se cumpla la forma o la retórica que propone Aristóteles. Se me ocurre ahorita. Ok, con Aristóteles solo tengo tres factores. Tengo un emisor, tengo un mensaje y tengo un público, una audiencia. Y es lo que construye la forma del mensaje. Entonces, ¿quién es el emisor? Quien está planteando el discurso, quien lo está emitiendo. El mensaje, ¿cuál es? El discurso con respecto a las vacunas para COVID-19. ¿Quién es mi audiencia o mi público? Los diferentes medios de comunicación. Y con eso estoy cumpliendo la propuesta que le corresponde a Aristóteles. Si voy a utilizar a Shannon y Weber o el mensaje o la estructura de Shannon, hay que checar qué elementos son los que tiene dicha estructura e identificarlos en un caso práctico. Ustedes eligen el autor eh, que sientan que está más completo o que haya llamado más su atención en cuanto al modelo o en cuanto a la definición de comunicación. ¿Dudas, chicos, con lo que van a hacer ahorita? No, profesora. Perfecto, entonces comenzamos a leer o identificar el autor que van a representar en el Padlet, por favor. Quien no pueda accesar con el link, me avisa, por favor, por este medio para que se los envíe mediante WhatsApp. Jimena creo que fue la última que se conectó. Entonces, nada más recapitulando, para los que no me escucharon desde un inicio, en la semana 1 de plataforma tienen sus rúbricas. En la última, ahí van a encontrar el manual de modelos de comunicación. Ahí viene toda la información respecto a los autores que estuvimos abordando la semana pasada. Para mis chicas de ejecutivo, los demás ya lo saben, cada 2 semanas voy a estar haciendo una especie de evaluación del tema más fuerte o el tema central de los que se hayan abordado en este tiempo. No tiene ninguna ponderación directa en su calificación final, es completamente formativa. A mí me va a permitir observar que el tema abordado en estas semanas
se entendió de tal forma que ustedes pueden interpretarlo en otra línea de acción. Si no es así, voy a retomar algunos puntos para volver a explicarlo. Para esto van a ser útiles este tipo de evaluaciones. Acuérdense nada más, chicos, que les mencioné cuando abordamos los modelos de comunicación. Son alrededor de 200 modelos. Sin embargo, hay muchísimos que se han venido readaptando a lo que los autores clásicos proponían. Nosotros analizamos solamente hasta Katz y Lars Altfeld, nada más. Entonces, a partir de la página 9 hasta la 1, chequen por favor los autores. Los demás no, porque esos todavía no los explico. Esos tienen que ver más con medios masivos de comunicación. Cuando lleguemos a la parte masiva, ahí los vamos a abordar. Maestra, tengo una duda. Dígame. ¿Qué hace referencia a ruido semántico? Acuérdate que el ruido semántico son las palabras que posiblemente el receptor no comprenda. Profesora, tengo una duda. Sí, dígame. Eh, ¿Cuál sería el impacto después del receptor? El impacto es el resultado que se ve reflejado en el receptor. Un cambio de conducta, un cambio de pensamiento, una mejora en sus hábitos, pueden ser impactos en el mensaje. El Gracias. ruido, el ruido semántico, Eric, un ejemplo. Te voy a contar una pequeña historia. En materia de comunicación, se analizan las audiencias utilizando algo que se le llama insight psicológico. Y ese insight psicológico han sido objetos de estudio para marcas como Starbucks, para instituciones como el Colegio Cedrus, la Universidad Autónoma de México, la Universidad del Valle de México. ¿Me entendiste? No. Ok, ¿A eso hace entonces, referencia? exactamente. El ruido semántico va a ser este concepto de insight psicológico. Si el receptor no lo conoce, va a tratar de entender el mensaje en medida de sus posibilidades. Sin embargo, si la palabra o el concepto insight psicológico es una idea central de mi mensaje, por ningún motivo me va a poder entender el receptor y no va a existir ningún tipo de retroalimentación ni impacto, solamente estoy transmitiendo información. Me escuchaste, pero no entendiste en gran parte lo que te mencioné. Sin embargo, si yo te empiezo a hablar de la parte ética y moral del docente, la parte de la planeación, la parte de la didáctica, seguramente me vas a entender mucho mejor porque son conceptos o palabras que tienen que ver con tu disciplina o con tu carrera. A eso hace referencia un nivel de ruido semántico y puede estar tanto en el emisor como en el receptor.
Maestra, otra duda. Dígame. Cuando dicen que la información o ahora sí que el diagrama es lineal, ¿es porque no tiene un cierto límite a quién le llega? Se va pasando así de persona a persona a persona. Ah, ok. Exactamente. Gracias. Y cuando es lineal, nadie se hace cargo de analizar si existe algún tipo de ruido, si el medio de comunicación es el adecuado, si el lenguaje que se está utilizando es el propio. Por ejemplo, no es la misma manera en la que yo me voy a expresar con ustedes a cómo me voy a expresar con mi familia o con mis amigos. Sin embargo, cuando tengo un modelo completamente lineal, ese tipo de elementos se excluyen del estudio. No, para los autores no era tan trascendente como lo fue con Hovland, por ejemplo. Había autores que sí intervenían en cuanto al análisis de esos elementos. Lo que mencionaba Laila, por ejemplo, el nivel de impacto que tiene el mensaje. Eso se utiliza muchísimo, tanto en medios masivos de comunicación como en materia publicitaria o de mercadotecnia. Sin embargo, para objetos de nuestra clase, ustedes como maestros también tienen que estar pendientes del nivel de impacto que tiene el contenido que están desarrollando en sus estudiantes. De ahí que entre maestros podríamos decir que si es necesario pararnos de pestañas para que ustedes entiendan un tema, lo vamos a hacer. Si tengo que hacer uso de dibujos, si me tengo que disfrazar, si hacemos lecturas dramatizadas, si preparo una presentación, si hago una mesa redonda, cualquier elemento que sea objeto de aprendizaje y que para mis alumnos les funcione, tengo toda la libertad de hacerlo. Bueno, vamos a ir revisando los que ya tenemos. No sé si se les hizo más fácil Laswell o si realmente llamó su atención. Es uno de los más comunes. Estemos en un proceso de comunicación directa o de comunicación masiva, donde intervienen ya los medios. A ver. Bueno, Sophie seleccionó Aristóteles. Muy bien. A ver, el de Abraham con Laswell. Ay, aquí estás. Muy bien. Citlali también puso a Laswell.
Muy bien. Ok, aquí en el caso de Laila, me hace falta ver cómo reaccionó la comunidad. Ya sabemos que fue de mayor riesgo para su comunidad, sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Se mantuvieron atentos, hicieron caso omiso de las medidas o de las nuevas medidas de sanidad. ¿Qué fue? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo lo tomaron? De Lupita, muy bien. Monse igual con Aristóteles. Ok. Ya nada más ahorita esperamos que terminen de escribir sus compañeros. Ya nada más me faltan dos. Entonces, durante la presentación de su proyecto integrador, van a retomar alguno de estos autores, dependiendo de la definición que cada uno de ellos nos hace de comunicación. Arriba del modelo presentado, en este manual que les coloqué en plataforma, viene la definición. Cómo es que ellos determinaban que debía ser entendida la comunicación, si era una ciencia, si era una disciplina, si era una técnica o si era un ente que todavía no le encontraban cierta estructura, que en ese momento estamos hablando prácticamente de la antigua Grecia. Se hacían estudios de corte comunicacional, pero sin la estructura tan trabajada como lo tenemos hoy en día, ¿no? Este modelo de Shannon y Weber, el modelo de Laswell, como dato adicional, Laswell es el que se le considera como padre de las ciencias de la comunicación. Él es el que empieza a hacer uso de palabras como el feedback, la parte del alto impacto, medio o bajo impacto que tiene un mensaje en la audiencia, era objeto de estudio para este autor. Entonces, de ahí que él es un parteaguas en el estudio tanto documental como empírico de la comunicación, cómo se distribuían los mensajes entre unos a otros. Bueno, chicos, con esta evaluación, al parecer, no hay duda alguna en torno a los modelos de comunicación o las propuestas de los autores más importantes para esta disciplina y que definitivamente el hacer uso de esta información nos va a ayudar a establecer canales de comunicación mucho más efectivos
con nuestros alumnos. Laila, ¿me podrías recordar qué es lo que estuvimos platicando la sesión pasada? La conducta de los maestros y de los alumnos. ¿Ok? ¿Cómo debe ser esa conducta? ¿O qué tengo que mantenerme pendiente para identificar esas conductas? Más que nada en cómo trabajan, por decir, hay maestros que son pasivos y otros que eran agresivos. Entonces, por medio de cómo sea el docente, los alumnos van a actuar. Por decir, si el maestro es agresivo, el alumno puede decir, no le preguntes esto porque se va a enojar y ya no va a querer explicar nada y todo eso. Entonces, todo es por medio del docente a cómo interactúe con sus alumnos, para así poder ver las actitudes que ellos toman en clase. Gracias. Ahora, pregunta para Sofía. ¿Qué prefiere Sofía en su mayoría? ¿Un maestro pasivo o uno agresivo? Pasivo. ¿Por qué? No sé, siento que es mejor que uno agresivo. Ok, y que retomando esa parte, acuérdense, tampoco podemos ser unos maestros completamente pasivos. Les platicaba yo casi al término de la sesión pasada, tengo que encontrar el punto medio entre el maestro pasivo y el agresivo. Porque si yo soy al 100% un maestro, pues que se deja llevar por lo que sus alumnos quieren, que intenta ser amiga o amigo de estos estudiantes, convive con ellos fuera de un contexto académico. En primera, voy en contra con la ética marcada por mi propia profesión y que solo veíamos en la materia de ética. Por mucho que yo quiera convivir y quiera ayudar a mis estudiantes lo más que se pueda para catapultarlos y que esas cualidades se potencien todavía más, hay ciertos límites, ciertas líneas que yo no puedo cruzar y que en enfoques de comunicación muchas veces se confunden. El hecho de que yo les dé, por ejemplo, mi número telefónico, no quiere decir que un domingo por la tarde le voy a escribir a Abraham y le voy a decir, hola Abraham, ¿qué haces? No, pues nada, pues vamos a dar la vuelta. No, incluso el lenguaje escrito que yo maneje con mis alumnos tiene que ser distinto a cómo me comunico en un entorno personal. Y ahí es donde hemos caído en muchos errores en materia docente. Ejemplo, a mis alumnos regularmente les hablo de usted. A algunos les causa risa, a otros les causa pues cierto grado de incomodidad, pero yo lo prefiero para justamente no pasar esta línea de corte interpersonal. Aunque yo sea joven, aunque yo sea de una complexión pequeña, eso no quiere decir que voy a perder el nivel de autoridad que tengo frente a mis estudiantes. Ahora, tampoco puedo ser completamente intransigente, grosera, falta de empatía con mis estudiantes, sobre todo en estos contextos que ahora nos está tocando vivir y solucionarlos de la mejor forma. Si a alguien se le va el internet, que yo le diga a Erika, no, ¿sabes qué? Yo creo que nada más estás jugando y lo saque yo de mi sesión y no le acepte sus trabajos ni resuelva dudas. Tampoco podemos ser tan agresivos en ese sentido. Entonces, la complejidad de este punto de nuestra asignatura es cómo le hago como maestro para hallar ese punto medio, ese equilibrio que tanto nos hace falta y que definitivamente nos va a facilitar muchísimo nuestra vida profesional.
Ahora, ¿qué métodos podemos tener para resolver ciertos conflictos que se lleguen a dar entre docentes y alumnos? Y vamos desde la parte personal hasta la parte académica. Parte personal, el maestro me vio feo, me habló mal, fue grosero o grosera, se me acercó mucho, este, tuve un pleito fuerte por X circunstancia y vamos desde tener pleitos de manera verbal hasta llegar a los golpes, que sí se da, sobre todo en niveles medio superior y superior, se puede presentar todavía más. Aquí yo como maestro es el que voy a cargar con la responsabilidad de proponer o de crear alternativas que realmente solucionen el problema de raíz. De nada sirve que tú saques a tus alumnos de clase porque están platicando, porque no están trabajando o porque no llevaron el material, por ejemplo. Material entendido, si solicitan ustedes una laptop, si solicitan cuadernos, carpetas, el libro, etcétera. Tienes que poner una solución que realmente te resuelva. Si el alumno no trae el material, lo más adecuado es indagar por qué no cumplió con lo que se le solicitó. ¿Fue realmente una falta de responsabilidad por parte del alumno o fue una cuestión de corte económico, que muchas veces sucede? Entonces nosotros debemos encontrar alternativas para que el alumno aprenda en medida de lo posible. Y que vuelvo otra vez a los puntos que abordamos la clase pasada. No le voy a resolver las cuestiones al alumno de corte económico, no le voy a comprar el libro, no le voy a quitar el libro a alguno de mis alumnos para dárselo a este estudiante. Tengo que encontrar otras soluciones, sobre todo en problemáticas que se tienen que resolver de manera inmediata. También hay que ceder a las peticiones o a las demandas que tenga nuestro estudiante, siempre y cuando nosotros encontremos la manera de que quede convencido tanto una parte como la otra. Aquí, si yo cedo constantemente a lo que el alumno quiere, yo voy a ir perdiendo niveles de autoridad. Ejemplo, no sé si a alguno de ustedes les tocó a lo largo de su preparación académica. Alumnos que llegan y le dicen al maestro, mire, hoy no hay que hacer nada porque en la clase pasada hicimos mucho y estamos muy cansados. O mire, no hay que hacer nada porque ya es viernes. Cuestiones de ese tipo, si tú por una vez cedes, el siguiente viernes tu grupo va a querer hacer lo mismo y constantemente van a tener ese mismo patrón. Entonces, lo que podemos hacer es convertir nuestra sesión en algo completamente lúdico. En mi caso, bachillerato me funcionaba en presencial muchísimo trabajar en exterior. Entonces mis alumnos sacaban sus bancas o nos íbamos a trabajar a la cafetería. Afortunadamente todavía tenemos la libertad de cátedra. Evidentemente hay que justificar por qué mis alumnos van a trabajar en exterior. Ah, bueno, porque voy a enseñarlos a trabajar en equipo bajo ciertas dinámicas. Y entonces ahí lo sacas del rol cotidiano de estar escribiendo, estar sentado en el salón de clases y están trabajando entre sí. De esa manera estás desarrollando tu tema, pero desde una vertiente diferente. Eso tiene que ver con el docente. ¿Qué tipo de elementos voy a poder ocupar aquí? El libro de las 101 estrategias para el aprendizaje activo nos puede funcionar sin problema. Dependiendo de lo que yo quiero trabajar con mis alumnos, van a ser las técnicas que yo voy a abordar en ese momento. Hay que establecer métodos sin derrota, que en esta parte son que las posiciones del estudiante como las del maestro se toman en cuenta para llegar a una solución contundente. No quiere decir que voy a esperar a que el alumno ceda en su totalidad o a que el maestro ceda al 100%. Aquí las dos posturas son válidas y entonces nuestro trabajo está centrado en establecer
un método ganar-ganar. Yo voy a ceder a aceptarte el trabajo fuera de tiempo, pero tú vas a ceder a aceptar un trabajo completamente diferente al que los demás trabajaron y entregaron. En ese momento, yo gano como docente porque voy a tener respuesta activa de mi alumno y el alumno va a ganar al pasar la asignatura o al aprobar el módulo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Bueno, me queda menos de un minuto. Voy a cerrar la sesión para abrir la nueva y se conectan de inmediato, por favor. Ok, a ver, vamos a revisar el aporte de Eric. Utiliza Shannon. Ok, nada más aquí como recomendación. En lugar de utilizar información creíble, utiliza confiable o válida, que es la manera correcta de referirnos a ese tipo de información o a la que tú mencionas aquí. Pero por lo demás está bien. Oiga, y respecto a eso, la Diga, fuente de ruido es a lo que voy con los documentos que no son confiables, vaya. sí, ¿Sí? Ah, ok. sí, efectivamente. Son estos lugares donde se originan las fallas en cuestión de comunicación. Ejemplo, que yo les diga una cosa en torno a la comunicación. No sé si tienen ahorita clases con el maestro Daniel Leal. ¿No les da clase el maestro Daniel? Bueno, él es sociólogo, también trabaja para educación. Que yo tenga una postura referente a la comunicación y después que llegue el maestro Daniel y les diga en torno a la postura comunicativa, todo lo contrario. Ahí nosotros estamos generando ruido en el mensaje que se les está enviando a ustedes. De tal forma que van a decir, bueno, ¿y quién de los dos tendrá la razón? Ah, bueno, ¿en qué va a validar la información? ¿Quién les está dando referencias? ¿Quién les está hablando de autores? ¿Quién les está mostrando esas posturas de cada uno de los autores que presentan? Ese tipo de elementos hace válida cierta información o cierta fuente de información. Bueno, entonces, ¿hasta ahorita alguna duda con el tema, chicos? Perfecto. Las relaciones entre profesor-alumno, según Gordon, este es el proceso que nosotros debemos de seguir, independientemente del nivel para el que trabajemos, si somos maestros titulares, si somos docentes de asignatura, es decir, que estamos por tiempos muy definidos, o incluso si formamos parte del equipo administrativo de alguna institución. Lo principal, tenemos que definir el problema, tengo que encontrar cuáles son las conductas que están siendo implicadas, qué es lo que me quiere decir cada una de las personas que se ven involucradas en el conflicto. Tengo que escuchar de manera activa para atender de forma inmediata a mis estudiantes. No se vale que como docente, incluso hasta estando en línea, que Monse me diga, ah, mire, es que tengo una duda y que yo le diga, sí, Monse, te escucho. Tú cuéntame, yo aquí estoy. No. Y de manera presencial, menos. Si ustedes van a trabajar en algún momento en bachillerato, hay alumnos incluso que sí nos llegan a decir, maestra, escúcheme. Los alumnos quieren que los veas, quieren que los atiendas de manera activa. En este punto les voy a contar una problemática fuerte que tuvimos en el bachillerato donde trabajo.
Por cuestiones de calificación, se empezaron a dar ciertos roces entre dos de mis alumnas. Y les estoy hablando que la diferencia en cuestión de estos promedios variaba por décimas. Una de ellas le ganaba a la otra, me parece, por 3 décimas. Gracias a eso, se empezaron a generar diferentes problemáticas en cuestión de el trabajo en equipo, se empezaron a robar los cuadernos, se empezaron a colocar cosas medio raras en los asientos, le ponían mayonesa, mostaza, pegamento, pintura, etcétera. ¿En dónde acabó todo el asunto? Que la primera persona, la que no tenía el promedio más alto del grupo, le comentó a la hermana mayor. No sabemos hasta este momento qué le habrá dicho. El punto fue que la hermana mayor llegó al salón de clases, era una exalumna, es una exalumna, y cacheteó hasta que se cansó a la alumna del promedio más alto. ¿Qué fue lo que pasó desde nuestra acción como maestros? Nosotros pasamos por alto y creímos que era una problemática entre ellas y que del salón no iba a pasar. ¿En dónde acabó todo este asunto? En un juicio, que evidentemente dejó a la escuela pues un tanto vulnerable. Y lo que tuvimos que hacer fueron diferentes campañas en contra del acoso escolar desde los alumnos. Y entonces, si mis alumnos se dirigían por apodos, no tenías por qué pasarlo por alto. Ninguna problemática, ninguna falta de respeto, por mínima que sea, nosotros como maestros podemos pasarla por alto. Y vuelvo otra vez al punto que abordé la sesión pasada. Hay ciertas cosas que nosotros solos no vamos a poder hacer. ¿Qué es lo que te toca? Armarte una bitácora de maestro en donde si hay alguna problemática, tú redactes qué fue lo que pasó desde tu perspectiva y se la des a conocer a tu jefe inmediato. Puede ser un coordinador, puede ser el departamento de prefectura, puede ser la directora general, dependiendo de la intensidad de la problemática. ¿Para qué? Para que en el momento que esa problemática desemboque en algo todavía más fuerte, tú tengas una manera de comprobar que hiciste lo que estaba a tu alcance, en tus posibilidades. Ya que yo pude identificar todas estas conductas, escuché a mis alumnos cuáles son las problemáticas, entonces ahora sí, propongo diferentes soluciones, dialogo ya sea de manera colectiva o de manera aislada, dependiendo de pues lo que haya sucedido, pero bajo ninguna circunstancia podemos permitir que el alumno sea el que evalúe la situación y el que nos diga quién estuvo bien y quién estuvo mal. No se vale decirle a algún alumno, ¿tú qué opinas? Vamos a pensar que Citlali formaba parte de este grupo que les comento y que yo le diga, oye Citlali, ¿quién habrá tenido la razón? Vamos a decir niña 1, niña 2. Y que Citlali me diga, no, maestra, es que fue la niña 1. Y entonces ahí voy en contra de la niña 1. Soy yo la que tiene que analizar el problema, proponer soluciones y establecer medida de la naturaleza del problema si es que hay un responsable. Y si no, establecer medidas que realmente corten de tajo la problemática, que no lo eliminen de manera superficial. Esta parte de, mira, pídele una disculpa y ya todo bien. Eso no le funciona porque finalmente en algún momento yo como maestra me salgo del salón, termino mi clase y yo me voy. Y si la otra maestra o el maestro no están en el entendido de la problemática y de cómo ha ido avanzando o disminuyendo, no va a poder hacer nada. Y entonces nadie los está monitoreando. Hay que evaluar cada una de las soluciones, ver los pros, los contras, con qué tipo de apoyo es con el que cuento, si es que puedo involucrar a algún maestro o maestra que me apoye, si tengo el apoyo de la dirección o incluso hasta de los padres de familia. Cómo lo va a tomar también mi alumno, mis alumnos, eso también es importante. Acuérdense que no queremos coartar la relación interpersonal que se puede dar entre alumno y maestro por resolver una problemática.
Yo no puedo tomar parte ni por un grupo ni por otro. Esta parte de tener algún alumno favorito no lo puedo expresar de manera literal. Evidentemente, sí hay grupos que se convierten en nuestros favoritos, porque tienen características ideales de un grupo con el que yo quisiera trabajar de por vida. Alumnos que participan, que hacen sus tareas, que proponen o que se encuentran activos en actividades extracurriculares. Estos alumnos que participan constantemente en eventos deportivos, culturales, que proponen salidas a ciertos lugares de corte cultural o turístico, que se comportan en estas actividades, son los ideales para cualquier maestro. Ahora, no puedo ir por la vida diciendo, y yo creo que a alguno de ustedes le sucedió en un punto dado. Es que mira, los de quinto uno trabajan excelente, no como ustedes de quinto 3, que nada más no podemos avanzar. No puedes hacer comparativas de ese tipo, porque lo que estás ocasionando son problemáticas directas entre grupos. Después se andan odiando los grupos justamente por esta comparativa tan constante que se hace entre unos con otros. Ya que yo pude evaluar mis soluciones, ahora sí, tomo una decisión, armo toda una ruta de implementación de esta decisión y la hago saber a todos mis grupos o a todos mis alumnos o a las personas involucradas, que todos estemos en el mismo entendido. Ahí es donde va a entrar un proceso efectivo de comunicación. No les voy a preguntar si están de acuerdo de manera literal. Voy a establecer los beneficios de llevar a cabo ciertas acciones. Vamos a pensar en algo definido, un reglamento. Mira, ¿por qué es importante el reglamento? Porque tanto tu alumno como yo voy a tener que alinearme a ciertas conductas, como cuáles pueden ser. Si yo le estoy pidiendo a mi alumno que no coma en el salón de clases, es porque yo, maestro, tampoco lo voy a hacer. Si yo ya establecí en mi reglamento que no voy a utilizar mi teléfono cuando esté dando clase, pues entonces mis alumnos tampoco lo van a hacer. Y si mi alumno lo hace, va a tener una multa. En mi caso, he llegado a poner multas monetarias. ¿Qué se hace con todo el dinero que juntamos? Los convivios de fin de semestre. En mi caso, que es bachillerato y voy por semestre. Tengo compañeras en básica que hacen o han adoptado esta misma estrategia y lo que se junta, pues es para arreglar el salón de clases, para hacer el convivio de Navidad o el de fin de ciclo escolar. Ahí ustedes como maestros lo deciden. No quieren que sea una multa monetaria, que sea en especie. Vas a hacer ciertas actividades, pero vas a monitorear a tus alumnos, no nada más mandarlo y que haga lo que le corresponde y ya. Hay que también establecer una solución muy concreta con base en las siguientes preguntas. Lo principal, ¿qué necesito para llevar a cabo mi solución? En cuestión de equipo, en cuestión de recursos humanos, en cuestión de disponibilidad de tiempo, tanto de mi parte como docente, como por parte de mis estudiantes. Y después, ¿quién es el que se va a hacer responsable de cada parte o de cada nivel de mi solución? Y después voy a establecer el nivel de éxito que tiene mi propuesta. Ahí vamos con un esquema de prueba y error. Lo que les menciono, el castigo o la multa monetaria. Puede ser que sí me haya funcionado, puede ser que no. Me funcionó con un grupo en específico para que dejaran de decir groserías. Esa misma solución la apliqué con otro grupo que no me funcionó, porque el otro grupo, el grupo 2, me decía, mire, pues son 5 pesos por cada grosería, ¿no? Pues ahí le van 50. Y entonces el alumno se iba y decía groserías como si estuviera en otro sitio. Ahí tuve que hacer uso de otra alternativa porque evidentemente no estaba obteniendo el resultado que yo esperaba con este proceso.
Entonces, ese tipo de ejercicios son los que ustedes van a hacer en algún momento dado. ¿Dudas? ¿Hasta aquí, chicos? No, profe. Bueno, les tengo una sorpresa. No sé si sea buena, si sea mala. No lo sé. Entre todos, les doy fecha de una vez. Para la semana del 15 al 19 de febrero, vamos a planificar una serie de sesiones con alumnos de bachillerato. Los alumnos se van a conectar, muy monos. Ustedes son los maestros, yo nada más voy a estar por si se les atora algo o si ellos se ponen groseros, ese tipo de cuestiones. Mis alumnos ya andan más que amenazados. Entonces, ellos ya saben que van a entrar a una clase con maestros. En ningún momento les he dicho que ustedes son alumnos. Entonces, es el profesor Abraham, la Miss Montserrat, Miss Azucena. ¿De qué van a hablar con ellos? De lo que ustedes quieran. Tienen temas de corte social, de corte político, académico, de corte de entretenimiento. ¿Cuánto tiempo van a estar? Alrededor de 10 a 12 minutitos. Vamos a ocupar las 2 sesiones. ¿Qué es lo que me importa o qué es lo que yo les voy a evaluar a ustedes? El nivel de comunicación que generen con estos alumnos. No van a ser muchos, alrededor de 10 alumnos nada más. Ustedes los tienen que convencer de que activen la cámara, de que participen, de que escriban en el chat, de que ocupen todas estas herramientas que tenemos en Zoom. Ustedes también deciden si arman una presentación, si hacen un documento, si hacen uso de Powtoon o de Canva, si generan estos elementos visuales. Ese va a ser su trabajo. Incluso semana con semana les voy a preguntar, ¿ya están listos para el ejercicio? Ustedes me pueden decir, no, maestra, ¿sabe qué? Denos una semana más. ¿Cuántas semanas más les voy a poder dar? 3. Ya después de esas 3 semanas ya no hay vuelta atrás. Tienen que hacer el ejercicio sí o sí. ¿Dudas con este experimento que vamos a preparar? ¿No? Qué belleza de alumnos son ustedes, de veras, ¿eh? Bueno, pues si no hay dudas, ahí les va su primer avance de este experimento. Igual que hicimos con la presentación del proyecto. ¿De qué van a hablar? Eso me van a contar el martes. ¿De qué van a platicarle a estos alumnos? Y también ustedes me pueden hacer las preguntas que quieran para conocer de cierta manera a estos alumnos. Primer dato, son alumnos de segundo semestre, los peques. Ya si ustedes me dicen, no, maestra, aviéntenos a los de último año, les dejo a los de último año, no hay problema. ¿Está bien entonces con los de primer año? Sale. Entonces, día martes pregunto a todos qué es lo que van a platicar con ellos. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, sigo entonces, chicos. Ahora, en la parte de las conversaciones en el salón de clases, hay que establecer tanto roles como reglas. De ahí que yo les he estado pidiendo que realicen diferentes fichas de comentario. Si alguien tiene que estar informado de diferentes temas,
tiene que ser el maestro. Hay diferentes carreras que también lo demandan, pero nosotros en especial, nosotros no podemos llegar y decirle a un alumno, no, pues es que no sé de qué me hablas. Y vamos desde los retos que hacen los adolescentes hoy en día, el nivel de preocupación que tienen en torno al COVID, en torno a la economía, la forma en que se relacionan de manera amorosa y de manera amistosa. También es fundamental. En algún momento, en bachillerato se da mucho, en secundaria también. Sobre todo en secundaria, porque acuérdense que en esta parte es cuando el alumno se empieza a formar y empieza a tener infinidad de dudas sobre lo que es. Una mesa redonda, por ejemplo, sobre el aborto. Oiga, maestra, ¿y usted se va a casar algún día? Y entonces de ahí tomas de referencia la duda del alumno y estableces ciertos roles para participar de manera activa con ellos. Algo que yo recomiendo 100% es que no establezca ninguna especie de barrera entre sus alumnos y ustedes. Una barrera entendida como su escritorio, el pizarrón, la parte en donde se encuentra el docente. En el momento que el maestro constantemente se mueve, incluso si pudieran mover a sus alumnos ya cuando ustedes lleguen a la parte práctica de su carrera, van a poder identificar muchas mejoras en la manera en cómo adquieren el aprendizaje de sus alumnos. Si los tienen constantemente en filas de manera tradicional, eso actualmente no nos ayuda y es una de las críticas más fuertes que se le hacen al modelo. Estás educando para un tipo de alumnos que ya no existen. Los alumnos hoy en día necesitan mucho más movimiento, necesitan que los saquemos de su zona de confort. Que, por ejemplo, algunos les hacía comentarios en sus fichas. Está bien la información como la abordan, pero no me queda claro la opinión que tienen respecto a ello. Eso es lo que se debe generar en un enfoque de conversatorio. Ahora, ¿qué disciplina es la que se centra en este tipo de actividades? La sociolingüística, que va a ser justamente la interacción estructural y funcional entre diferentes individuos. Entonces, me interesa sí que el estudiante conozca la materia, que pueda aplicar conocimientos específicos en algo cotidiano, pero también me interesa que mi alumno aprenda a expresarse y sobre todo que se reconozca a sí mismo, que identifique cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son los puntos de oportunidad. No sé si han escuchado sobre el análisis FODA. A mí no me gusta decirle a mi alumno que tiene debilidades. Me gusta más llamarlo puntos de mejora o puntos de oportunidad. Ese proceso para mejorar ciertas actitudes lo podemos hacer a través de un dossier. ¿Qué es un dossier? ¿Todos en algún punto llevaron una carpeta de evidencias? Portafolio. Perdón que la interrumpa, Dígame. pero es que tenemos estadística. Ay, perdónenme, muchachos. Ya me fui. Hoy sí me fui. Discúlpenme de verdad. Ya No nos se vemos la preocupe. siguiente clase. Discúlpenme en serio, ¿eh? No se preocupe, profe. Me emociono y hoy sí me fui. Nos vemos, muchachos. Nos vemos.